regreso, queridos amigos. Vamos a recibir este próximo caso del día de hoy con una cita del médico y escritor español Gregorio Marañón, que dice: no sabrás lo que valgo hasta que no pueda hacer junto a ti todo lo que soy. Que pasen los litigantes. Ha sido muy duro tener que acostarme a dormir con la bella y levantarme con la bestia. Mi único delito fue sorprenderlo realizándome. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Wernell, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Wernell. Wernell. Ok, perfecto. Bueno, estás demandando a Jennifer. Dime quién es Jennifer, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Jennifer es mi esposo. La razón de la demanda es porque ella se cortó el pene sin mi autorización y exijo el divorcio. Uy, mamacita. A ver, explícame los hechos. ¿Ustedes están casados legalmente? Sí, correcto. ¿Hace cuánto tiempo? Llevamos 10 años en la relación y nos casamos como 8 años, algo así. Se llevan como 8 años casados. Sí. Y tienen 10 años de relación. Cuando comenzaron la relación, los dos eran hombres. Todo era perfecto, obvio. ¿Sí? Ok, cuando yo lo conocí a él era un hombre, su nombre es Starley, de hombre, y éramos una pareja gay normal, como común y corriente, como cualquier otro tipo de pareja, y nuestra relación iba marchada de lo más bien. Luego de eso, a través de los años, nosotros nos mudamos, nos casamos, hicimos nuestras vidas, tenemos un programa, que el programa de nosotros lo hacemos a través de las redes sociales, y en ese programa ella representa la parte femenina y yo represento la parte masculina. A raíz de este programa, Jennifer empieza a hacer unos cambios diferentes para darle más al personaje de lo que es ella, y empieza a hacer unas cosas, ella me comenta... Los ratings los subí, ¿ok? Sí, pero pero no estamos hablando de eso porque te cortaste el pene, y eso es lo que estamos haciendo. Y eso no es para ratings. Exacto. Uno no hace eso por ratings, o por lo menos yo no lo consideraría. No, y que ha destrozado mi relación con ella, porque ya yo no quiero estar con ella, yo quiero terminar esta relación con ella. Pero Ok, ¿por qué? El punto que yo quiero traer aquí es que cuando nosotros empezamos todo, no pensaba que iba a ser de una manera tan drástica el cambio. Ella se va a República Dominicana a hacerse una operación, a someterse a esas operaciones, se hace el cambio, se hace los senos y ya era otra persona, ella me mintió. Ella se fue a República Dominicana, me dijo que hacerse unas vacaciones, a casa de una familia, que iba a disfrutar, pero yo no sabía que ella iba a hacer el cambio y que yo me iba a encontrar con eso. Ella era transformista. Ella era transformista, Ok. todo empezó así. O sea, que tú sabías que ahí Sí, había no, ese... Sí, ella se transformaba, pero ella, de transformarse, hacerse ese cambio. Señora, mire este cambio, yo lo que estoy viendo es un cuerpo de una mujer, mire eso. Yo no estoy viendo el cuerpo de un hombre, y lo más importante, que ella se cortó el miembro, y no me dijo nada a mí. Eso es todo lo que está pasando en esto, por eso es que yo tengo toda esta confusión. O sea, tú me estás diciendo que te ves forzado ahora a tener una relación heterosexual siendo homosexual. Exacto, no quisiera tener ese tipo de Porque tú relación. eres homosexual. Yo soy homosexual. Y no te interesa estar con una mujer. No Ok. me interesa. Soy la misma persona por dentro. Oye, ¿tú tienes fotos de cómo eran ustedes antes de la transformación? Si hay una foto de A ver, Sally, señor de cómo... director, déjeme ver si lo que tenga usted... Qué valor. Este era Jennifer. Sí, ese era Stalin, así fue que yo lo conocí a él. Ok, perfecto. Esa foto hace tiempo, mijo. Esa foto hace Exacto. como... Bueno, Pero me eso es lo imagino tú que eras, sí, eso es lo Jennifer, que tú hace eras. tiempo de esa Yo no me foto. casé contigo siendo Jennifer, porque tú te hiciste Jennifer. Yo me casé con Starley, con un hombre, no con una mujer. Ok, perfecto. Entonces, fíjate que ahora viene la pregunta clave, porque fíjate, ustedes tienen 10 años de relación, eso no son 10 días ni 10 meses. Exactamente. O sea, hay un tiempo grande que define algo. Se perdió todo eso con el corte de pene. Ok, doctora, yo le quiero explicarle esto a usted. A ver. Yo le quiero explicarle esto de esta forma. Ok, el mero hecho de que se haya cortado el miembro, que esa es una de las fallas que hizo ella,
La segunda es que ella no me lo dijo. Bueno, eso para mí es yo lo mortal porque amo, ustedes están casados. Ella lo hizo Sí. oculto, sin Sí. decirme nada a mí. O sea, Eso yo no sabía. es Esto es como nada una del otro sorpresa. mundo. Sí. Entonces, lo otro, cogió el dinero de nosotros, nuestro ahorro, para hacerse todo este cambio. ¿Y cuánto fue? $30,000. Uy. También habían dinero mío ahí, no sí, pero era de solamente nosotros tuyo. dos, no era solamente tuyo, porque tú te hiciste solamente para complacerte a ti, ella no pensó en mí. Por eso es que yo estoy aquí, porque ella no pensó en mí. O sea, que ahora desconfías de ella como persona también. O sea, todo esto combina para que hoy tú te quieras divorciar. Eso es correcto. Yo no pegué el cuerno. O sea, para mí no es el fin del mundo. Yo no pegué el cuerno. A ver, Simplemente fue un cambio de ahora sexo. dime esto. ¿Tú la quieres? Vuelvo y le digo, doctora, para mí... Bueno, espérate entonces. Vamos a seguir el caso y tú piénsalo bien. Te voy a dar todo ese tiempo. Ok, Jennifer. ¿Cómo respondes? Y Bueno. te voy a ser sincera. Yo estoy en una relación y mi cónyuge hace algo como tú y yo estaría sumamente enojada. Doctora, porque usted a lo mejor nunca se ha sentido como yo. Yo siempre... No, tiene que ver con lo que tú sientes, tiene que ver con la falta de información con tu pareja. La falta de respeto que Yo no te existe. estoy hablando de lo que tú sientes para mí es sagrado. No, es sagrado. Yo estoy hablando de la falta de comunicación con tu Yo marido. quería sorprenderlo. Pero doctora. sorprenderlo es algo Quería que dar tú, una sorpresa. ¿tú estabas segura que a él le iba a encantar tu sorpresa? Pues yo pensaba que sí, porque doctora, él también se ha acostado con mujeres. Eso es lo que él no dice aquí. Bueno, ¿y qué? Pero eso fue en un pasado. Eso no estamos hablando de la Pero actualidad. como Como quiera. que... En los como 10 quiera. años que lleva contigo, ¿se acostaba con mujeres? Bueno, estando con que yo sepa, cuando él estaba más jovencito. Eso Yo fue lo dije que yo tuve contigo, estando entendido. contigo. No, estando conmigo no, porque yo recién me operé hace 2 meses. Él todavía no lo ha probado, doctora. Él no me quiere tocar. Él no me quiere tocar porque él Es que quiere no un siento pene, nada, no doctora. siento nada. Bueno, Y yo he yo tenido me que enamoré usar de un prótesis. hombre, yo no me Déjame enamoré de hablar. una mujer. Espérate, Yo no me enamoré ya de tú una mujer. hablaste, déjame Yo no me enamoré hablar. de una Yo he mujer. tenido que usar prótesis, ¿ok? Para poder complacer a mi marido porque yo a Pero él eso lo es lo ame, que no yo me- no a lo mí no quiero me dejar, gusta yo la no quiero que él me prótesis. deje, Eso es lo que a mí no doctora. me Yo gusta. Son 10 años que usted sabe que en una relación, ¿ok? En el ambiente gay es muy difícil que se pueda mantener por tantos años. Y nosotros lo hemos podido hacer. Entonces ahora él me va a decir a mí que solamente porque yo me lo corté, doctora, me va a dejar. Es muy fuerte, ¿ok? Pero ¿y No. la mentira tuya? ¿Por qué no abordas Él- ese tema que es el más importante? Que es el que se está quejando él. Él se está quejando de tu mentira, de no informarle, Doctora. de no hacerlo partícipe de tus decisiones. Él Doctora, sabía doctora. que yo me sentía femenina. No, porque tú me habías cuando explicado en algún momento, ella ¿Cuándo? me había explicado en algún momento que sentía una incomodidad y que ella se quería hacer un cambio, pero yo no pensaba que iba a hacer esto. O sea, Eso será- yo me tomé esto por sorpresa porque ella me lo yo había no puedo comentado. creerlo. Tú me lo habías comentado, tú no me Pero mi dijiste a mí amor, que tú te yo ibas a te hacer amo. esto. ¿Cómo tú me puedes dejar así cómo por tú me eso hiciste a mí solamente? esto? ¿Cómo tú me hiciste a mí solamente por esto? yo cortármelo, donde pueden haber miles de soluciones para que nosotros seamos felices. Ahí están las prótesis que tú me haces Pero la usar. falta de confianza tuya. Mi miedo era que yo no tener acceso a los ahorros que nosotros ya habíamos ahorrado. O sea, una traición con tu pareja. Al tú no decirle la verdad. Hubo un tipo de traición, Jennifer. Lo trataste de engañar para conseguir tus propósitos. Wow. Yo no puedo creer que tú me Eso vas a fue dejar, lo que por tú eso hiciste. yo lo amo, doctora. Yo no- entiendo esa ¿qué parte. yo puedo hacer para yo salvar mi relación, doctora? Son 10 años, ¿Qué ya podemos hacer? doctora. No tenemos 10 reversa años que atrás. yo- Ya lo que tú hiciste, tomaste tu Claro, decisión. pero entonces cuando Ok. a ti te conviene es que tú quieres que yo sea ¿Quién tiene mujer. testigos Cuando acá? me pone a mí a estar Testigo, limpia. Jennifer, ¿tú tienes? Yo tengo un testigo. Vamos a sí, pasar a doctora, testigo de Jennifer, para que, por favor. ¿Qué Vamos para a que ustedes vean pasar. que él sí se ha acostado con mujeres, que no es Bueno. lo último de este mundo. Ok, perfecto. Se presta para eso. Vamos a ver. Bueno. Ella Buenas no- tardes, ¿tu nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Maffer. Yo lo que le vengo a decir a usted es que ellos dos están haciendo aquí el ridículo.
porque mi relación con Wernell fue hace muchos años antes de que ellos dos estuvieran juntos. Y yo sé que a Wernell le llaman la atención las mujeres porque él era muy macho conmigo, él era muy hombre. Pero a cierto punto de nuestra relación, él me supo decir que de verdad le llaman la atención los hombres. Y eso no cambió nada de mí porque yo lo supe aceptar y seguimos con una buena amistad, seguimos siendo amigos hasta que ellos dos empezaron a estar juntos. Doctora, yo he sido testigo durante todos estos 10 años del amor que ellos dos se tienen. Y yo sé que esto lo que están haciendo es como una etapa que ellos dos tienen. Pero espérate para un mí. momento, yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero aquí ha habido una fractura que es seria. Sí, Porque es verdad. una fractura de comunicación. Vamos pasando los expertos, Antonia López, la doctora Geisha Menéndez y a la doctora Carolina Maldonado. Doctora, Aquí ha habido una fractura que es seria en cualquier tipo de relación, no importa si es de dos hombres, de dos mujeres, de Pero el hombre, amor mujer. que se tiene, doctora, Pero, es inmenso. pero amiga, pero las relaciones tienen que hablar. Nadie puede actuar uno por espaldas del otro. Porque eso es una fractura en la confianza, eso rompe. Doctora, para mí eso era algo muy incómodo, yo tener que estar con eso ahí, ¿ok? Pero tú me vas a Yo decir ni que lo tu marido no lo sabía. Bueno, pero él ni lo tocaba, Pero tú doctora, no pensabas- imagínate. tú no Ok, no lo pensaste nada, tocaba, no, pero tú no estaba pensaste ahí. Él es No homosexual, hacía nada el que con esté nada. ahí. Gustaba. Por algo me gustaba, Incómoda. porque si no, no hubiese Eso- estado contigo. Por algo me gustaba. Porque No por le eso fue que yo... hacías nada, no le hacía nada. No Bueno, lo Tú tocaba, sigues tenía sin como pensar en lo que yo estoy hablando. que no hacía nada Estás con él. ignorando el hecho de la traición, Jennifer. De la mentira, de no decirle, de tomar la plata. Esa es la parte que tú ignoras Me engañaste. y desbalancea Yo toda te esta pedí situación. perdón miles Ok. de veces ya, ¿ok? Yo no sé qué más. All right. Yo no sé qué tú quieres que yo haga. A ver, Antonia, ¿cómo cambia a las personas esta operación? Porque su esencia es la misma. Ok. Doctora, nos encontramos con una mujer que ha tenido un cuerpo de hombre durante toda su vida, pero que se ha sentido como mujer. Y yo estaba escuchándola ahí detrás y no me podía ni imaginar el sufrimiento que ha llevado toda su vida ocultando o Atrapada en mostrando- el cuerpo equivocado. Sí, y mintiéndole a su pareja y a la gente de alrededor sin poder expresar cómo ella se sentía como Perdóname, mujer. perdóname. Y otra cosa que veo también es que a veces se tiende a confundir el travestismo, que es que una persona se vista con ropa del sexo opuesto, incluso que a la pareja le pueda excitar verte con ropa del sexo opuesto, y otra cosa es el transgénero, es sentirte en un cuerpo que no es el tuyo. Ok, pero nadie me está hablando de la fractura de confianza y comunicación Totalmente, en una doctora. pareja Gracias, que doctora. lleva 10 Gracias, usted años de puede entender, relación. usted Y entiende creo todo. que ese- Muchas ahí gracias. O sea, ¿hasta dónde llega la desesperación de ella que puede mentirle al ser que más ama Doctora, y es lo que necesita justificarla? tiempo. Y A eso ver, que alguien que me hable de esta parte. Sí, doctora, y creo que esa es la base de lo que está rompiendo esta relación, porque en esa mentira o en esa realidad oculta que ella ha vivido toda su vida, básicamente lo que está creando ahora es una confusión. Para ella esto no es conflicto, pero lo que no se está dando cuenta es el conflicto tan grande que está creando para su pareja, que ahora la está forzando a ver a una persona de un género que no es quien él se siente atraído. A mí me es insólito de que su pareja no supiera nada absolutamente de esta realidad de ella. Es un Y proceso no muy largo. Solamente eso, doctora. Además, el deseo sexual de él hacia ella cambia. Ahora estamos hablando de una mujer, Correcto. pasamos de la homosexualidad a la heterosexualidad. El de ella hacia él no, porque en el fondo se enamoró de él. Sí, el de ella, no, para ella ahora es natural lo que está Correcto. pasando. Ella debe sentirse ahora plena. Libre, es lo que yo claro. siempre he Plena y querido. libre y quién es. Sí, pero Correcto. Pero ahora el traumado es él. Totalmente. Ahora el Quiere traumado es él tiempo. porque él, que le gustan los hombres, y aunque al pene de él nunca hubiera estado en gran acción, ahí estaba. Correcto. Y ya no solo el pene, doctora, porque no solo somos penes, sino todo el cuerpo masculinizado que ella Hombre, tenía. cambia. Ahora tenemos una mujer con Cambia. todos sus atributos. Con todo, y las hormonas cambia todo. Ella es una mujer ahora. Y yo comprendo el sufrimiento que sienten las personas como tú, pero no puede ser nunca a expensas del amor y la confianza de quien te ha amado y que han estado contigo durante todo este tiempo. Y ese es tu fallo. Y tiene yo le he pedido consecuencias. miles de perdones Yo a él. entiendo, pero hay cosas que tú sabes, un perdón no es suficiente. Pero, Una doctora, disculpa no es suficiente. Dame un segundo. Doctora Maldonado,
¿Qué vale esta operación más o menos? Normalmente para cambiarse de hombre a mujer suele ser un poco más económica que de mujer a hombre. Estamos hablando de unos 25, 30 mil dólares. O sea, Entonces, consistente con el dinero que se gastó ella. sí, pero normalmente sin incluir otro tipo de terapia que se tienen que dar. Ok. Ahora, una cosa que yo sí puedo mencionar en defensa de ella es que esto es un proceso sumamente largo. Ella tiene que asistir a evaluaciones psicológicas, tiene que estar en muchos años de hormona antes de tan siquiera O sea, que tener una antes tenía cita que con haberse un lo sospechado. cirujano. Sí. O sea, tiene que haberlo ocultado tanto porque el cuerpo empieza a cambiar, la voz empieza a cambiar, se le empieza a ir el vello, ¿Y tú empieza no te a perder la sospechabas que esto venía en musculatura. camino, nene? No le di tanta importancia porque pensé que todo lo que ella estaba haciendo era como parte para el programa, ¿entiendes? Pero no le veía los cambios. Porque son unos cambios Bueno, enormes. al principio no lo notaba. Vengan acá los dos corriendo. Bueno, no corran, vengan caminando. Doctora, ¿qué yo puedo hacer para que él se quede conmigo, doctora? Yo lo amo, doctora. Dime qué tú quieres que yo haga, mi amor. ¿Te la amas? Tú amas a este ser, porque lo que uno ama de una persona no es su físico. Al final de cuentas, no lo es. Al final el físico se convierte solamente en un envase. En el envase de ese corazón que late, de esa personalidad, de las características, de lo que emite, del aliento, del sentimiento. Eso es lo que es el físico. Pero eso no es lo que uno ama. Uno ama lo de adentro. ¿Qué amas tú? Doctora, dígale que yo quiero que él quiere Cállate, que yo haga. muchacha. Doctora, no sé cómo bregar con todo esto. No sé cómo procesarlo. En eso es que me baso. Dame tiempo, Pero la mi amas. amor, dame tiempo. La quiero, la amo, ¿Qué tú quieres que yo haga? pero ¿Qué este quieres que cambio yo haga? no ¿Qué sé quieres que haga por ti? qué va a Que pasar me quite el conmigo. pintalabio, que me Ok. quite las pestañas. Ok. ¿Qué No tiene quiere que que hacer esas haga? cosas, yo ¿Ah? No, ¿Qué no. quiere que haga? No, esto no es de eso. ¿Qué quiere que haga? Esto no es de eso, Jennifer. Yo lo he hecho todo por ti. Jennifer. Son 10 años de mi vida. Jennifer, esto no se trata de eso. Esto se Yo lo trata he de hecho que no le todo, mientas doctora. más nunca en la vida. Yo lo he hecho todo. Dime qué tú quieres que yo haga por ti. Júrale que no le vas a mentir jamás. Vamos a empezar por ahí. Yo no le voy a mentir, no, te lo juro que no te voy a mentir más, te lo voy a decir todo, ¿ok? Pero por favor, acéptame. Yo estoy segura que las doctoras les van a ayudar a referirles a quién pueden dirigirse para que ustedes puedan ir a terapias y concentrarte en esa parte, en la parte que amas. Porque es muy difícil encontrar un ser realmente con quien puedes pasar 10 años de tu vida y ser realmente feliz. Buena suerte. He dicho. Caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, búsquese lo más que pueda. Respete para que lo respete. No digan mentiras a su pareja ni a nadie. Y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias. Nada a mí, o sea, Eso yo no no sabía, es esto es como nada una del otro sorpresa. mundo. Sí. Entonces, lo otro cogió el dinero de nosotros, nuestro ahorro, para hacerse todo este cambio. Y